Bien, en la tutoría de hoy, que es ya la penúltima, antes de las Navidades y en la que vamos a avanzar contenido, porque después de Navidades lo que vamos a hacer va a ser ejercicio de preparación de examen, vamos a dar un concepto que es fundamental, porque sale siempre en todos los exámenes, que es el concepto de tipo abstracto de datos. Y que es un poco una versión evolucionada de los tipos que hemos estado viendo, en particular el tipo de estructura, para añadirle algo de comportamiento. Ahora ya os diré qué significa esto del comportamiento. Lo que quiero que sepáis un poco antes que nada, cuando empecemos esto, es que el tipo abstracto de datos nos va a permitir tener una serie de funcionalidades de nuestro programa muy bien encapsuladas, de forma que si en algún momento necesitamos usar esa funcionalidad en otro programa, la podamos llevar de una manera cómoda. Por ejemplo, cuando yo digo funcionalidad encapsulada, ¿a qué me refiero? Pues, por ejemplo, la práctica 3 que habéis hecho es un calendario. Y es un calendario que te permite imprimir un calendario con unas determinadas características, etc. Bueno, pues estaría muy bien que cada vez que tú uses un calendario, que gestiones calendarios en un programa, pues esa funcionalidad relativa a mostrar calendario, etcétera, estuviera aislada de una manera que pudieras compartirla o reutilizarla en múltiples programas de una manera cómoda. Por ejemplo, en la práctica 4 se dice explícitamente que estaría muy bien que reutilizara la parte de calendario, una parte. Bueno, pues para ese tipo de reutilización es muy interesante este concepto de tipo abstracto de datos. Y además, como os decía, prácticamente en el 99,9% de los exámenes, la parte práctica consiste en la creación de un tipo abstracto de datos, con lo cual, si no conocemos, no entendemos el concepto de tipo abstracto de datos, es muy complicado que aprobemos. Entonces, yo no solo os animo a que lo entendáis, sino que lo utilicéis mucho en la práctica 4 y que lo dominéis cara al examen, porque eso os va a dar mucha seguridad. Digo esto y os animo porque en realidad el concepto de tipo abstracto de datos no nos va a aportar, no es una nueva cosa que nos haga hacer programas distintos, porque podemos hacer lo mismo sin tipo abstracto de datos o con tipo abstracto de datos, pero al igual que sucedía con los tipos complejos que vimos, lo que nos va a permitir es reutilizar, que el código quede más limpio, más ordenado, más estructurado. Entonces es muy bueno que lo intentemos utilizar. ¿Vale? Bien, antes que nada, para ir avanzando hacia ese concepto, vamos a ver un poco los ejercicios que os dejé planteados el otro día, ¿no? Bueno, os dejé un ejercicio que era hacer un tipo de datos baraja. ¿Lo pudisteis mirar, más o menos? O a ver un poco. Bueno, para empezar, recordáis que cuando yo hablaba de definir un tipo de datos me refería a hacer la selección de los typedef, ¿no? Si eran enumerados, si eran arrays, si eran estructuras. Entonces, si no lo habéis planteado, ¿lo habéis planteado un poco, más o menos? Bueno, pues los que ya lo habéis planteado, vamos a hacer el ejercicio entre todos. Vamos a ver. Para empezar, si te dicen definir un tipo de datos, baraja que guarde una baraja de cartas española, para empezar, fijaros que teníamos como dos estrategias a la hora de hacer el tipo abstracto. Es decir, podíamos ir desde lo más pequeñito a lo más grande o desde lo más grande a lo más pequeñito. A mí, recordar que os comenté que cada uno teníais que buscar vuestra estrategia, la que os resultaba más cómoda. A mí me resulta más cómodo desde lo más grande a lo más pequeño. Entonces, si empezamos desde lo más grande a lo más pequeño, yo veo una baraja de cartas, ¿no? Y yo veo que aquí claramente hay, ¿cómo podríamos decir? Esto es una baraja de cartas española guarda información mucha información del mismo, guarda un solo dato o múltiples datos. Múltiples datos, ¿no? Entonces ya, como estamos en un múltiples datos, ¿en dónde nos movemos? En vectores o en estructuras, ¿vale? Ahora, todos esos datos, cada dato, ¿cómo le podríamos dar un nombre? ¿Qué datos guarda? Cada uno de esos datos, ¿cómo le podemos llamar? A ver, si yo digo la baraja es un tipo, el tipo baraja, imagínate, va a ser algo que dentro tiene muchos, ¿qué?
carta, tipo carta, ¿no? Entonces, todos esos datos, todo lo que guarda son del mismo tipo, son cartas. Sí, pues entonces estamos hablando de un vector, porque decíamos que si quería guardar cosas de distintos tipos, entonces teníamos la estructura, como tenemos el mismo tipo y múltiple, un vector. Entonces está claro que tendríamos un tipo carta, un array de tipo carta, ¿no? Y ahora, ¿qué sería una carta? Si nos fijamos en una única carta, ¿qué tendría? Bueno, por cierto, sería un vector de ¿cuántas cartas? 40, ¿no? Son 10 por 4, 40. ¿Qué tendría una carta? Si nos fijamos en una carta está definida por ¿qué? Un número y un palo, ¿no? Entonces, el número, entonces, una carta, un tipo carta, ¿qué va a ser? Dentro de un tipo carta que tengo que guardar, ¿una sola cosa o varias cosas? Que vamos a decir dos cosas. ¿Esas dos cosas son del mismo tipo? Entonces, ¿qué es? Es una estructura. Entonces, un tipo carta es un tipo estructura. Y esa estructura va a tener dos propiedades. Una que va a ser el número, y el otro, el palo. El número, ¿qué es? Es un entero, ¿no? ¿Y el palo? A ver, el palo... A ver, vamos a ver. El palo. Vamos a ver, como no lo tenemos claro, el tipo palo. Tipo palo guarda un valor o múltiples valores. Un único valor. ¿Tenemos algo? ¿Qué valores puede tener? Claro, o sea, nos vale con un entero, con un carácter, con un flotante, con... No, un palo es algo que es otra cosa. Entonces es un enumerado. Entonces, efectivamente. Entonces, básicamente sería esto, ¿no? Un poco la solución, ¿no? Un TIPD. Habéis visto que siendo sistemático se puede conseguir bastante bien la solución, ¿no? Vamos, habría también la opción, porque claro, aquí asumimos que no queremos guardar el concepto de sota, caballo, rey. Si quisiéramos guardar el concepto de sota, caballo, rey, ¿en qué cambiaría aquí? ¿Quién sería un vector? Eso es, que este valor, el valor ahora mismo, como es un entero, lo que podemos guardar es 1 de bastos, 2 de bastos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de bastos. Si queremos que el valor sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sota, caballo, rey, esto tendría que ser un enumerado. Y además ya no sería el número con el 1 número, sino sería 1 escrito con letras. 1, 2, 3, 4, ¿vale? Vemos Entonces, este es un magnífico, si os dais cuenta de esto en el examen, o sea, un ejercicio así, os dais cuenta de ese examen, pues es un momento fantástico para decir, asumimos que no es relevante decir, guardar que sea sota o caballo, y solo nos vale el número, por lo tanto vamos a decidir un entero. En otro caso tendríamos que optar por un enumerador. Y entonces queda perfecto, ¿no? Que veáis, que se vea la versatilidad de todos los tipos que domináis, y como no os han dicho nada, pues vosotros optáis por el que veis más conveniente, ¿no? Pero eso es no me cansaré de repetirlo, es muy interesante que cojáis esa dinámica de pensar que no hay una única solución, que hay múltiples soluciones y que estáis tomando una decisión y que explicitáis esa decisión, ¿vale? Muy bien, la otra, bueno, dicho, antes de enseñaros la otra solución de las matrices que os comenté, quiero hacer un alto en el camino en un concepto que no lo comenté cuando dimos las funciones, pero es un concepto que es realmente interesante cuando hablamos de vectores, que es el paso por referencia y el paso por valor. O sea, hasta ahora, normalmente nosotros siempre usábamos las funciones de esta manera, ¿no? Que nosotros tenemos una función con unos parámetros de entrada, un tipo de salida, o sea, varios parámetros que tienen un tipo de salida, de forma que en este caso, pues tú tienes dos enteros de entrada, esto se utiliza una variable interna y se hace la suma y se devuelve esa suma que es un entero, ¿vale? Estos parámetros se dice, cuando lo pones así de manera normal, como siempre lo hemos utilizado hasta ahora, esto se dice que se llama un paso por valor. Es decir,
que los datos que se le están pasando a la función, lo que estás pasando es el valor. Estás copiando el dato y pasándolo a la función. ¿Por qué se llama un paso por valor? Pues porque en este caso es un 2 y un 3. Pero imaginaos que yo tuviera aquí una variable x y yo le pasara la x aquí a la función. Yo lo que le estoy pasando a la función es, estoy copiando el contenido de lo que valga la x en la función, en la variable esta a. Y por eso estoy pasando el valor nada más, el valor de la variable. Existe otra manera de pasar las variables dentro de las funciones, que es el paso por referencia. El paso por referencia, que la diferencia está en que le ponemos un ampersand al principio, lo que está haciendo eso es que esta variable no se va a pasar, no se va a copiar el valor, sino lo que se va a pasar es la propia variable, de forma que todo lo que le hagas a esta variable dentro de la función se verá reflejada en la variable que pases por el camino. Por ejemplo, el equivalente sería así. En esta suma alternativa yo le pasaría la variable donde quiero que me pasen el resultado, el 2 y el 3, y entonces en esta primera variable es donde se guardaría O sea, estos dos códigos son exactamente equivalentes. Lo único que pasa es que en este caso tenemos una variable que se pasa por referencia. Esta variable, cuando se pasa a la función, se está pasando en realidad la dirección de la variable, se está pasando la localización donde está esa variable, de forma que todo lo que yo le haga a la S es equivalente a lo que le haga a la I, ¿vale? Es como si pasara la I y le cambiara el nombre y a partir de ahí se llama una S. En cambio aquí, lo que yo tengo aquí son cosas que no tienen ningún efecto en la llamada exterior, ¿vale? ¿Entendemos la diferencia? El paso por referencia y el paso por valor. Veo ahí, no os veo nada convencido. ¿Sí o no? ¿Sí? El paso por valor. Sí, aquí. Cuando dice demostrarla, te muestra. Es que. Si tienes el primero, lo estás pasando por valor. Sí, aquí estoy pasando el 2 y el 3. Y esto es un 2 y un 3. Si yo aquí puse. Claro, es que en este código no se ve muy bien. Pero espérate, voy a copiaros el código y voy a. C más menos. Mirad. T0 008 valor ref. Bueno, imaginaros que yo cojo el código y lo vamos a ver. Gestión. Esto. Yo tengo aquí la función esta. ¿Vale? Y yo imagino que tengo, bueno, vamos a dejar el print. Y tengo un int x igual a 1. Bueno, int x, y. X es igual a 1. Y es igual a 2. ¿Vale? Y si yo digo... La suma es tanto por ciento de, y aquí pongo suma de x, y. ¿Qué va a salir esto en la pantalla? ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir por pantalla? La suma es... ¿Qué? Pero se ve, ¿no? Sí, 3, perfecto. Se ve funciones de toda la vida. Solo hay un paréntesis, creo. Sí. Ay, Dios mío. Tengo que ejecutarlo como administrador porque vamos... Ahora, la suma es 3, ¿vale? Bien. ¿Qué significa que esto no se modifica? Pues que si yo aquí, imaginaros que yo tengo aquí la A, ¿cuánto vale? Es como vale lo que le haya pasado a la X. ¿Veis que yo estoy copiando, como es un paso por valor, estoy copiando? ¿La X cuánto vale? 1.
pues se le copia el valor a la variable a y a partir de entonces es un 1. Si yo aquí dentro, imaginaros que yo hiciera a igual a 5. Y vamos a poner ahora, vamos a poner también los valores. X, y suma, ¿vale? Si yo hago esto, ¿lo veis? ¿Qué va a salir? Bueno, pero el mensaje ahora ya estoy mostrando tres cosas. ¿Qué va a salir en la pantalla? 5 aquí. ¿Va a cambiar la A? No, porque la A está pasada por valor. Esta variable A es independiente a esta. Lo único que se hace cuando se llama la función suma es copiar el valor de la X. La X vale 1, se le copia de valor inicial aquí. Y a partir de aquí esta es una variable independiente. Lo que yo haga a la A no tiene. Esto es solo, he copiado el valor de la variable X. Por eso se llama paso por valor. He copiado el valor. ¿Lo veis? Entonces lo que va a sacar aquí, ¿qué va a ser? 1 más 2 igual a 3, porque ello es el resultado. ¿Ves? ¿Qué pasa si yo las paso por referencia? Pues fijaros. Ahora, en este caso, estoy pasando la referencia de la variable. Es decir, yo lo que hago es pasar la X y cambiarla de nombre. Pero esto es como si fuera la X. Todo lo que yo le haga aquí a la X. Entonces, la suma la va a hacer bien, pero después va a alterar el valor de la X. Con lo cual, ¿qué va a salir aquí? 5 más 2 igual a... ¿Veis la diferencia entre el paso por valor y el paso por referencia? Si yo le paso aquí, estoy pasando... También se llama a veces esto una variable de entrada-salida. Cuando es el paso por valor, esto es una variable de entrada, es decir, que solo entra el dato y ya está, no puedes tocar, no puedes hacer nada. Pero como le pongas el ampersand, ya es una variable de entrada-salida. Entonces, por eso, la versión alternativa de la suma era, como os ponía aquí, en una versión alternativa de la suma, yo no devuelvo nada, voy, y lo que hago es que el primer valor, la primera variable, es donde quiero devolver el resultado. A igual a B. Entonces, si yo veo que y hago suma alternativa, ya no puedo hacerlo de esta manera. Ya necesito una variable auxiliar, que llamaría, por ejemplo, la z. Z igual, perdón, suma alternativa z, x, y. ¿Veis la diferencia entre una manera y otra? ¿Lo veis, no? ¿O no? Me he quedado... Vale. En este caso es lo mismo, lo que pasa que en una estoy pasando como parámetro por referencia, la variable donde yo quiero almacenar el resultado. Aquí estaría el resultado. ¿Lo veis, no? ¿Sí? ¿Queda más claro ahora? ¿Vale? Pues eso es importante que distingamos la diferencia entre pasos por valor, pasos por referencia. Lo único que cambia es este ampersand aquí. De esta manera se está pasando la variable. Se está pasando una referencia a la variable de forma que todo lo que se haga aquí dentro de esa variable afecta a la variable. Por cierto, ¿qué pasaría si yo aquí metiera un 2? ¿Qué creéis que pasaría? Mirad lo que pasaría. Error. No puedes pasar un argumento, porque claro, aquí como estoy pasando por referencia, necesito una variable. No puedes pasar un número. Un número no es una variable. ¿Vale? Siempre que declaremos algo por referencia, un parámetro por referencia, entonces impedimos ya siempre que pasar una variable. No puedes pasar un número. ¿Vale?
Bueno, esto en realidad es una cosa un poquito sofisticada, pero es muy interesante cuando trabajamos con vectores. ¿Por qué? Fijaros, la solución que yo os propongo para lo de hacer una función de lectura y escritura de matrices, esto lo primero era hacer un tipo para una matriz. ¿Os acordáis que eran matrices de 2×2? ¿Cómo se hacía un tipo matriz de 2×2? Era un vector de vectores, ¿no? Se hacía por 2 veces. Claro, primero te necesitaba un vector de 2 y después un vector de vectores, ¿no? Era tipo vector 2 entero, tipo matriz 2×2, que es un array de 2 tipo vectores. Muy bien. Entonces, a la hora de leer, os acordáis que el otro día hicimos el determinante, ¿vale? Fijaros que aquí estoy poniendo el paso por referencia. ¿Por qué hago el paso por referencia? Porque de esta manera directamente devuelvo, bueno, en este caso estoy pasando por referencia, ¿para qué? Para no tener que copiar todos los datos. Esto es un ahorro muy bueno a la hora de la memoria, porque cuando tenemos un vector muy grande o una variable que tiene dentro muchos datos, si hacemos un paso por valor, estamos obligando al compilador a que copie en la memoria 2 veces el contenido. Entonces, cuando tenemos vectores es muy recomendable siempre pasarlos por referencia, siempre, ¿vale? Pero es particularmente interesante cuando yo leo. Cuando yo leo en funciones de lectura, ¿qué es lo que se supone que tiene que hacer una función de leer? Pedirle al usuario los datos y guardarlos en la matriz. Entonces, si lo paso por referencia, pues de esa manera ya estoy alterando, puedo modificar los datos de la variable dentro de la función, ¿vale? Bueno, yo os propongo estas dos funciones. Os dejo un minutito porque son 2 líneas de código. ¿Cómo creéis que serían estas 2 líneas? Aunque sea hacerlo en papel en un momentito. ¿Cómo sería hacer la función esta leer? Que lo que haría sería mostrar en la pantalla un mensajito diciendo escriba usted 4 números separados por espacio, el usuario metería los 4 números y se guardarían en la matriz. ¿Y cómo sería la función esta? Que sería escribe, que lo que haría sería mostrar por pantalla el contenido de la matriz de esta forma, en una sola línea, ¿vale? Bueno, voy a dejarlo hasta aquí, voy a copiar el esqueleto en la parte de código para que lo tengáis. A falta de rellenar estos 2 trocitos, a ver si sois capaces de hacerlo. Voy a congelar un momentito la pantalla para que nos veáis la solución. Vale. Y aquí también voy a congelar la pantalla un momentito. Esto lo quito, copio. Y en la parte de código bueno, ¿sabéis dónde está el código compartido, no? El código de ejemplo. ¿Sabéis dónde está el código de ejemplo? Es que no veo que lo hayáis abierto ninguno. ¿Os acordáis dónde está, no? Podéis coger el esqueleto ese.
Vale, pues voy a dejaros unos minutillos a ver si sois capaces de dar con eso, ya que os doy idea del esqueleto debería ser relativamente fácil. A ver, vamos, en realidad algunos lo habéis hecho hasta más complejo que yo, ¿eh? Ya está compartiendo, vale. Fijaros, por cierto, aquí, vale. Aquí yo básicamente yo lo he hecho muy a mano, o sea, no lo he hecho ni con bucles ni nada. Directamente he dicho, escribe cuatro números separados por un espacio. Yo no sé si sabéis que tú en el scanf puedes despedir varios números de golpe. Entonces tú puedes poner tanto por ciento de espacio, tanto por ciento de tanto de... Y ahora metes todas las variables que quiere guardar y después a la hora de imprimir también lo he puesto a mano, no he hecho un bucle for. Claro, esto es. Yo he puesto el V00, pero le he dado a eso un valor, una variable, le he dado, es que no sabía que lo directamente casi nada evaluado así directamente del scan. Sí, Yo he puesto V00 igual a J, eso es. y luego he puesto J, ¿no? Eso también sería alternativo. Esto es un poco compacto, ¿no? Muy bien. Voy a copiaros para que lo tengáis. Bueno, el contenido, por si alguna vez de referencia. Eso es. ¿Vale? Tan sencillo como eso. Bien, sigamos. Bueno, llegados a este punto, no sé si os habéis fijado que hay que todo programa, y en esto me remito, esto no está en el libro, pero bueno, me gusta porque por cultura general. Yo no sé si tenéis idea de quién es este señor, Niklaus Wirth, pero es uno de los que se considera el padre de la programación. Es un señor que a nivel teórico hizo un libro impresionante que se llama Algoritmos más estructura de datos igual a programa, que es de los años, creo que es de los años 60, bueno, 60, 70, no me acuerdo, ha llovido. Y lo que pasa es que este libro ahora mismo obviamente está muy desfasado desde el punto de vista de conceptos, pero la gran genialidad de este hombre es que dijo una frase que se considera uno de los grandes axiomas de la informática, que es que todo programa al final es una suma de estructuras de datos, tipos y algoritmos, que serían los recorridos, en vuestro caso. Si nosotros nos fijamos en lo que acabo de enseñaros antes de un ejemplo, ¿qué serían los datos? Pues la definición de los tipos de datos que tenemos, ¿no? Un tipo vector, el tipo matriz, esos serían los datos, y los algoritmos pues serían las funciones con las que yo trabajo con esos datos, ¿no? Pues al final esto es muy importante que lleguemos a eso, lo tengamos presente, que cuando nosotros programamos tenemos por un lado que definir los tipos de datos y después trabajar con esos tipos de datos con ciertos algoritmos que vamos a poner, ciertas funciones que van a trabajar con esos tipos de datos. ¿Y por qué es tan interesante por qué hago este hincapié? Porque fijaros que esto es una fórmula. Algoritmo más estructura de datos igual a programa. Y el tiempo le ha dado la razón en el sentido de que se mantiene una constante, que es que el mismo programa, o puedes hacer un programa de muchas maneras distintas, el mismo programa. Puedes hacer un programa con tipos de datos muy sencillos, con tipos de datos muy básicos, por ejemplo, lo que os decía el otro día, tú puedes hacerlo todo con tipos básicos. Lo que pasa es que el programa te queda horrible, te queda muy grande, Entonces, cuanto más sencillos son tus tipos de datos, o más básicos, o más tipos predefinidos usas, más vas a complicar los algoritmos, y viceversa. Cuanto más complejos son tus tipos, más estructurados están, más bien hechos están, pero con complejidad tus tipos de datos, más sencillos te quedan los algoritmos. Entonces, lo bueno es que quiero que siempre reflexionéis que cuando hagáis un programa tenéis que encontrar el balance adecuado, y lo normal suele ser complicar los tipos de datos y que tus algoritmos queden lo más sencillo posible, lo más estructurados posible, ¿vale? Entonces, esto me lleva a uno de los grandes saltos que vamos a dar conceptuales en la asignatura, que aunque es un poco, aparentemente un salto menor, es muy tonto lo que os voy a decir ahora, pero tiene una trascendencia muy grande.
que es la diferencia entre hablar de estructuras, como hemos estado hablando, los tipos struct, a hablar de objetos. Objetos, la programación orientada a objetos, que a lo mejor alguna vez habéis oído hablar, la mayoría de los lenguajes modernos son orientados a objetos, por ejemplo Java o JavaScript tiene objetos por debajo también. Casi todos en los lenguajes modernos está el concepto de objeto. Vamos a ver si puedo llegar a ese concepto de objeto a partir de lo que sabemos ahora mismo, ¿vale? Si nosotros nos fijamos en el caso de partida, en un programa típico, tenemos los tipos de datos, los algoritmos, y ahora mi programa usa los tipos de datos y los algoritmos, ¿vale? Pero fijaros que yo primero cojo, declaro la estructura, le lleno de datos y después ahora uso una función determinante para conseguir, ¿no? Para analizar. De manera visual, podríamos decir que los datos al final son cosas, los algoritmos están separados y entonces los datos yo los paso de entrada a los algoritmos y eso me da otros datos de salida, ¿no? Esto es lo que tenemos a día de hoy. Tenemos por un lado datos, por otro lado funciones o algoritmos y los datos se le pasan a las funciones y de salida, ¿vale? Pero están separados. Esto es como decir que las cosas, ¿no? Las cosas, si nosotros modeláramos el mundo en función de datos y algoritmos, las cosas serían los datos y las funciones serían las acciones que tú puedes hacer sobre esos datos, ¿no? Hay una, a mediados, bueno, aunque es un poquito anterior, los primeros lenguajes que lo propusieron, pero en los años 90 se popularizó el concepto de programación orientada a objetos, en la que se definía una nueva cosa que le llamaron objeto, que lo que hacía era mezclar, o más que mezclar, agrupar datos y funciones en una nueva cosa llamada objeto. Entonces, esa nueva cosa llamada objeto tiene unas implicaciones importantes porque ese objeto va a tener datos y además va a tener algoritmos. Entonces yo cuando invoque a esos algoritmos va a ser algoritmos que trabajarán con esos datos que tiene dentro del objeto. Yo siempre suelo, como símil, en la vida, un símil de la vida real, esto sería en el mundo antes de los objetos, antes del concepto de objeto en la programación, es como si tú en la vida estuvieran las cosas y tú dijeras, pues yo con esta cosa la desplazo. Cojo esta cosa y le pego, ¿no? Yo cojo a una persona y las acciones, hago acciones sobre las cosas, que serían los datos. En cambio, en el mundo de los objetos, ya lo que le digo es a un objeto que haga algo con sí mismo. Yo le diría al objeto, desplázate. Le diría a un elemento, destrúyete. A los objetos empiezan a ser cosas activas que hacen determinada funcionalidad sobre ellos mismos, ¿vale? Es como si fueran activos, ¿no? La función se ejecuta en el contexto de un determinado objeto. Vamos a ver esto que es un poco abstracto y no sabemos de qué estamos hablando, con ejemplos de código, ¿vale? Fijaros, este mismo, el caso que estábamos hablando antes, lo primero que eran los datos y lo segundo era el algoritmo, ¿no? Y yo, para usar esto, primero declaraba el dato y después usaba una función a la que le pasaba el dato de entrada, ¿no? ¿Cuál sería el equivalente usando objetos? Bueno, en este equivalente yo agrupo estas dos cosas, fijaros, en un nuevo elemento que le voy a llamar objeto. Ese nuevo elemento, fijaros que es una estructura como antes, pero que tiene una función dentro metida. ¿Lo veis? Tiene una función dentro metida. Y además, aquí abajo, yo esta función, cuando hago el código, le pongo delante el nombre del tipo sobre el que está definida esta función. ¿Lo veis? Y fijaros que yo aquí ya no le paso ningún parámetro de entrada. No le paso nada de entrada. En cambio, yo uso aquí una variable v. ¿Qué es esta variable v? ¿Dónde están esos datos? Dentro del propio objeto. Es
Es decir, esta función es una función que se ejecuta en el contexto del objeto. El dato lo tiene dentro del propio objeto. ¿Lo veis? ¿Cómo se ejecutaría esto en el programa? Pues que no se ve. A ver, ¿por qué no se ve? Pero ¿y por qué no me...? A ver si... A ver... si hago así... Nada. No ha venido... Y puedo ocultar ¿cómo puedo...? Ocultar automáticamente. Ya está. Vale. Mirad. Fijaros. En este caso yo declaro la variable y una vez que está declarada con los datos le digo a punto determinante. Eso significa dame tu determinante. Como si yo la matriz ahora ya es un objeto activo al que no solo le puedes meter información, sino le puedes pedir cosas que ejecute las funciones. Entonces, ¿veis la diferencia? En realidad es una diferencia muy menor, ¿no? En realidad el código es prácticamente similar, ¿no? Como veis es prácticamente similar. Lo que pasa es que el cambio conceptual es monumental. ¿Por qué? Porque aquí teníamos datos y funciones separadas en el mundo. Estaban por un lado los tipos de datos, por otro lado las funciones, y yo iba trabajando en las funciones y los tipos de datos los iba a mezclar. En cambio aquí ya agrupo a la vez los datos con los algoritmos dentro. Y ese es el concepto fundamental. ¿Por qué esto ha sido tan trascendental en el mundo de la programación, en la historia de la programación? Porque gracias a este concepto de objeto podemos establecer elementos reutilizables de muy alto nivel. Porque el que usa, fijaros que antes, el que usaba un tipo abstracto de datos, tenía que saber el tipo, saber cómo funcionaba y después pasarlo a la función, saber exactamente a qué función había que pasarlo de una determinada manera. O sea, tenía que conocer cómo usar los tipos y tenía que saber cómo usar las funciones. En cambio aquí ya está todo absolutamente enlazado. Entonces, lo único que le tiene que saber el que usa el objeto es que tiene unas determinadas funciones y no tiene por qué conocer internamente qué tipos de datos dentro tiene metido. Entonces, si tú mañana llevas este objeto a otro programa, es mucho más fácil de reutilizar, porque lo tienes todo muy agrupado en un único elemento. ¿Lo veis? Bueno, veis la diferencia, ¿no? ¿Veis la diferencia? Y aquí veis la clave está en cómo cambia, que ahora ya los datos, yo puedo usar los datos que están dentro de la estructura definidos, que no me pasan como parámetros. ¿Lo veis, no? Eso es la clave, ¿vale? Bueno, vamos a trabajar con esto con un ejemplito para que lo veamos, ¿vale? Que sería, ¿cómo podríamos completar el objeto que os acabo de dar? Imaginaos que os voy a copiar este código en el documento. Quiero que hagamos ahora una función, una suma de matrices. Suma de matrices como una nueva función del objeto. Una nueva función del objeto. En este caso, la suma de matrices, ¿cuántos parámetros creéis que tendría? Si yo hiciera una suma de matrices normal, como antes, en el mundo de las funciones, ¿cuántos parámetros tendría la suma de matrices? 2, ¿no? La suma de una frente a otra y te devuelve otra, ¿no? Pero en este caso, ya no puedo usar las funciones sueltas. Yo ya a un objeto le invoco una función. Entonces, cuando yo digo suma, ¿qué tiene sentido que sea esa suma? Ahora yo ya no puedo llamar a las funciones separadas, sueltas. Yo le tengo que decir a alguien, a un objeto, que en este caso es un objeto de tipo matriz, le tengo que decir, oye, matriz, suma
¿Y cuántos parámetros le daría? O sea, lo normal sería decirle, súmate esta matriz. Pasaría, el concepto sería, te doy esta matriz, súmatela a la que tú ya tienes. Súmate esta matriz, por ejemplo. Entonces, en este caso, la función suma, ¿cuántos parámetros tendría? Solo uno, que es la matriz que quiero que se sume a sí mismo. Venga, pues a ver si sois capaces. Voy a ponerlo en el fragmentito de código. A ver, os lo comento. Vamos a ver cómo sería. Lo primero, vamos a ver, voy a irme al cloud. Bien, lo primero, no tenía aquí la matriz. Voy a crear un nuevo proyecto. Decirle compartir. Bien, ¿cómo sería? Bien, hace un nuevo proyecto que se llame, por ejemplo, T08 matriz. Bueno, voy a copiar directamente aquí tal cual lo que teníamos del código de la matriz anterior. Bueno, primero voy a crear el del tipo matriz. Fijaros que en realidad esto sería una matriz, un tipo que lo único que tendríamos es la función determinante, pero claro, aquí no tengo ningún dato. Entonces lo suyo sería pasar algunos de los datos de las funciones que yo tenía antes, por ejemplo, la función leer y la función escribir. ¿Cómo podríamos meter esto dentro del tipo? ¿Cómo lo podríamos meter? Bueno, yo tengo una función leer y una función escribir, lo veis, ¿no? La función leer lo que va a hacer es guardar los datos dentro de una matriz, ¿verdad? Si yo esto lo quiero meter dentro del tipo, pues esta función ya estará aquí dentro. ¿Hará falta que le pase un tipo de datos para meterlo? No, porque ya lo tiene dentro del objeto, con lo cual no le hace falta nada. Y la función escribir, igual. ¿Qué hace la función escribir? Poner por pantalla el contenido de una matriz. ¿Hace falta que yo le pase algún dato? No, porque ya lo tiene dentro el objeto. Entonces, como estos son funciones asociadas al tipo matriz, le tengo que poner el prefijo y tengo que quitar, bueno, tiene que coincidir, obviamente. Tiene que coincidir Por cierto, a la descripción del tipo de entrada, los parámetros de entrada, el nombre de la función y el tipo de salida, se le llama el prototipo de la función. Cuando yo digo prototipo de la función es qué es lo que tiene que tener de entrada, qué debe devolver y cómo se llama. Entonces, el prototipo debe de coincidir, ¿no? Si yo digo que esto es void y que no le paso ningún parámetro, esto tiene que ser void y que no le paso ningún parámetro, ¿vale? Bien, y ahora, claro, ¿cómo puedo? Pues ya lo tengo, porque v ya está metido, ya es la función, ya es el nombre de la propiedad del objeto, con lo cual no tendría que hacer ningún cambio más. Entonces, ¿ahora qué sería? ¿Cómo podría invocar la función leer? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo sería? Quiero invocar a la función leer del objeto. Entonces, ¿cómo sería? A.leer. A.leer. Le invoco a la función porque ya la función está asociada al tipo, ¿lo veis? Por cierto, a las funciones de una estructura se les suelen llamar métodos, ¿vale? Métodos. Y a los atributos y a las variables dentro se les suelen llamar atributos o propiedades, ¿vale? Atributos o propiedades o métodos. Cuando yo diga invoco el método leer, significa que invoco el método leer de un objeto, ¿vale? Y, por ejemplo, si yo quisiera imprimir por pantalla el contenido, pues puedo poner escribe, ¿no? Escribe. Algo así. Vamos a ver.
pasado aquí. Mensajes. Scanf was not. Ah, vale, porque Scanf está en la biblioteca stdio.h. Escribe 4 números, 1, 2, 3 y 4, el determinante es -2 y la función tal. Bueno, como veis, esto, fijaros qué maravilla de código, de ordenado, de estructurado, es decir, el que utiliza las matrices con este tipo solo se tiene que encargar de saber cuáles son sus métodos y ya sabe trabajar con la matriz. No tiene que enterarse de por dentro que esto es un vector de vectores, de todo esto. ¿Lo veis, no? Que el código que da gusto verlo, ¿no? ¿O no? ¿Da gusto verlo? No, da gusto verlo, el código. Bueno, ¿y cómo sería la suma? Venga, lo que decíamos. Pues si la suma es, por ejemplo, que devuelva una función, imaginaos que suma es, te paso una matriz como parámetro y tú te la sumas y devuelves el resultado de la que tú tienes más la que te pasan como parámetro. Entonces, esto debería devolver la función suma que debería ser de tipo, ¿qué debería devolver? Otra matriz. ¿Y qué se le va a pasar como parámetro? Una matriz, la que quiero que te sumes contigo mismo. Por ejemplo, M. Entonces, vamos a hacer la función. Yo siempre voy a ordenar un poquito porque me gusta que estén declaradas en el mismo orden en el que si las estoy poniendo aquí en un determinado orden, las voy a poner en el mismo orden después para no liarme. Por cierto, podéis compactar, si queréis, con el más y el menos, podéis compactar el código para que quede un poquito más. Esta no lo voy a compactar, voy a quedar aquí. Entonces vamos a hacer type de matriz. ¿Me falta algo para poder... ¿Me falta algo aquí o aquí? Con esto, si metiera aquí el código estaría correcto. Me falta esto aquí, ¿no? Como esto está dentro del tipo matriz, ¿vale? Siempre la función tiene que ser, esta es la declaración de la, ¿vale? Y bueno, pues ¿qué es lo que yo devolvería aquí? Pues sería bueno, debería de declararme una variable para el resultado, ¿no? Y ahora pues R de 0, 0 sería igual a V de 0, 0 más M de 0, 0 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Obviamente esto que estoy haciendo es una barbaridad. Lo suyo sería hacerlo con ¿qué? Con un pedazo de bucle con dos for, ¿no? Pero bueno, por hacerlo rápido. ¿Y cómo utilizaría yo esto? Pues tendría que declararme otra matriz, leer las dos matrices, otra matriz tercera, y C es igual a ¿qué? Ah, me falta, por supuesto, return R. ¿Y qué sería igual a C? ¿Cómo podría hacer que C fuera la suma de A más B? Ya me voy a olvidar del determinante, que eso ya hemos visto que sé cómo funciona. A ver, ¿cómo puedo invocar la función suma? Se la tengo que invocar asociada a una variable, ¿no? A un objeto, ¿no? Se lo puedo hacer sobre A o sobre B. Imaginaos que lo hago sobre A. Entonces, ¿qué tendría que pasar como parámetro? B. Esto estaría casi bien. Lo que pasa es que aquí hay un pequeño problema. Un pequeño problema, pequeño grande.
que es que M es un objeto, con lo cual es un objeto que yo no puedo utilizarlo como datos directamente. M no es una matriz, ¿vale? M no es una matriz. De hecho, esto me he equivocado. Lo que le estoy pasando aquí es ya una matriz, ¿vale? Un objeto. De hecho, esto es un objeto. Y esto devuelve un objeto. No devuelve el tipo matriz, ¿vale? Esto es un objeto. Entonces, claro, esto es un objeto, no tiene los datos directamente. ¿Dónde tiene los datos? Los tiene en la componente con nombre, con lo cual sería m.v. Esto es un objeto. Y lo que yo devuelvo es también otro objeto. Con lo cual, esto también tiene la componente .v. ¿Lo veis? Es un objeto que tiene datos dentro. Es un objeto que tiene datos dentro en la componente v. ¿Vale? Ahora sí. Voy a parar. Si yo arranco. Me he equivocado aquí en algo. Vale, que esto es un. Esto devuelve un tipo matriz 2. Si yo, pues sería 2, 3, 5, 4, 2, 1, 3 y la suma. Ya tengo la suma de las dos matrices. Y fijaros qué limpieza de código. Lee una matriz, lee otra matriz, suma A más B y escribe el resultado. Por eso es tan interesante usar esto, porque una vez que tienes el objeto creado bien, es que da gusto, ya te lo puedes dar a cualquiera y lo puede empezar a utilizar muy fácilmente. Por ejemplo, un calendario que sería calendario punto, escribe mes 38 o algo así, y te lo daría, ¿vale? Bien, voy a dejaros este código para que lo tengáis también. Bien, bueno, pues, ¿qué es lo que os voy a proponer? Aunque lo empecemos a hacer ahora, bueno, antes de proponer. Esto que hemos visto aquí, que ya hemos visto el concepto de objeto, es un concepto que os he dado yo de andar por casa. Ahora voy a deciros formalmente cómo se llaman aquí las cosas, ¿vale? En realidad, si nos ponemos puristas, lo que estamos haciendo, en realidad, esto no sería un objeto. ¿Por qué? Y esto es muy importante que veáis la diferencia, ¿vale? Porque la nomenclatura es importante en la programación. Bueno, lo de la suma, aquí os daba un ejemplito, os lo he hecho con la función, con un for. ¿Cómo sería con un for? Sería un poquito más cómodo, pero sería exactamente lo mismo, ¿vale? Bien, esto es muy importante. Fijaros, objetos en realidad se llama a las instancias, a las cosas concretas. Es decir, en este caso serían las variables que yo estaba usando. La A, la B, la C, en mi código. Esos son los objetos. Los objetos porque cada uno de ellos tiene datos en sí mismo y tiene datos distintos. Esos son los objetos. A la abstracción, lo que sería matriz 2, ¿vale? A la abstracción, lo que antes llamábamos el tipo, eso en ingeniería del software eso se llama la clase de objeto. Entonces yo tendría, por ejemplo, la clase persona y tendría una instancia de esa clase persona es Pablo, ¿vale? Si yo digo la clase es un animal o la clase es perro y Rufo, el perro Rufo es una instancia de la clase perro, ¿vale? Es un objeto, es una instancia. Entonces, esto os lo digo porque cuando leáis artículos de programación orientada a objetos, si leéis por ahí algo sobre orientación a objetos, se maneja mucho la clase, el objeto, la instancia. Entonces, eso lo debéis de dominar para entender lo que estás poniendo ahí. Cuando hablamos de objeto o hablamos de una instancia, estamos hablando ya del dato final, de la variable que estamos utilizando. Y cuando hablamos del tipo, estamos hablando de la clase.
Pero en esta asignatura no se utilizan esas terminologías en general. Aquí en esta asignatura se utiliza normalmente el concepto de tipo abstracto de datos a lo de clase. Es decir, lo que hemos hecho antes, matriz, esta matriz 2, esto es un tipo abstracto de datos en el contexto de la asignatura. Con lo cual, cuando os digan, haga usted un tipo abstracto de datos para gestionar matrices que permita leer matrices, escribir matrices y sumar matrices. Os están pidiendo esto, exactamente. Os están pidiendo, haga usted toda la definición de los tipos con sus funciones y diga usted la implementación de esas funciones. Esto sería el tipo abstracto de datos, un tipo en el contexto de esta asignatura, ¿vale? Entonces, lo que acabamos de hacer, eso se llama un tipo abstracto de datos, ¿vale? Y fijaros la diferencia que tiene con los tipos, con usar estructuras y funciones por separado. Si usas estructuras y funciones por separado, no estás haciendo un tipo abstracto de datos. Cuando te dicen tipo abstracto de datos es mezcladas las estructuras con las funciones dentro, ¿vale? Bien, pues lo que os voy a proponer, bueno, para que sepáis, entonces, normalmente, como habéis visto, la estructura de este programa con funciones, cuando nosotros usábamos funciones por separado, teníamos los tipos, teníamos las funciones y aquí se hacía la mezcla, en el programa principal, se hacía la mezcla de las dos cosas. ¿Vale? Teníamos el tipo, por ejemplo, teníamos el typedef struct point, que tiene dos enteros, y ahora tenemos la función print, que se le pasa un punto y imprime el punto x, punto y. Esta era la estructura clásica de un programa en el que usaba funciones y datos por separado. Ese mismo programa con tipos abstractos de datos, pues tú ya lo que tienes es un tipo abstracto de datos donde tienes aquí todo metido. El tipo abstracto de datos, de forma que tú tendrías un... bueno, por cierto, cuando pongo esta flechita, se puede usar directamente, si quieres usar, he puesto el disco con la flechita, porque cuando tú tienes una variable de entrada que te están pasando, que es igual que el nombre de un campo tuyo, si tú pones aquí x se refiere a la variable local, ¿vale? A la variable que está en el... Entonces, para decir, este x es la componente x de mi objeto, se pone así, dis.x, dis flechita x, ¿vale? Se hace de esa manera. Eso es para decir, esto hago referencia, es decir, yo el código anterior lo podría haber puesto perfectamente aquí, en vez de v, dis flechita v, ¿qué pasa? Que aquí es un poco absurdo porque no tengo ninguna otra variable v aquí, con lo cual aquí puedo usar la v directamente. Si aquí, por ejemplo, metiera la variable v de entrada, pues sí que sería importante diferenciar el dis.v del v. Bueno, en este caso es muy feo esto, ¿no? v.v, pero... ¿vale? Aquí sí que tiene sentido diferenciar los dos, pero veis cuando se utiliza lo de la flechita, ¿no? ¿Vale? Esta sería la estructura, que aquí yo ya utilizo directamente Además, es bastante habitual definir un método que le podemos llamar init o le podemos llamar en el que le meto los datos iniciales al objeto. Eso a veces se denomina método constructor. O sea, alguna vez para que yo pueda poner pinit y ahora ya lo imprimo, ¿vale? Bueno, pues lo que os voy a pedir ya con este concepto de tipo abstracto de datos, que este es el que normalmente suelen pedir en todos los exámenes, pues os voy a pedir que hagáis un tipo abstracto de datos para gestionar una agenda de contactos que permita almacenar nombre y teléfono y permita insertar nuevos contactos y listar todos los contactos, ¿vale? Una cosa como esa. En este caso, ¿cómo sería el tipo? ¿Qué creéis que tendría? ¿Qué datos tendría? Claro. Un vector de char para lo otro, efectivamente. Y teníamos dos funciones, ¿no? Una que se puede llamar insertar
y otra que se llama listar, por ejemplo. Venga, pues a ver si sois capaces. Y ya lo que sí os propongo, por favor, es que empecéis la práctica 4 si no la habéis empezado ya, ¿vale? Que si no os va a pillar el toro. Bueno, pues nos vemos entonces el próximo día, ¿vale? Esto es todo. Voy a poner ahora el PDF con la presentación y subiré mañana el vídeo.